Entrevista con Raúl Valladares. El periplo de conversión de Honduras en referencia regional de Centroamérica en el comercio y traslado de bienes y servicios se concreta con la construcción de 6 corredores que franquean estratégicamente el territorio nacional, a los que se suman otras vías terrestres, aeropuertos, puertos, prestación y acceso a energía eléctrica. Los corredores logístico, Canal Seco, Agrícola, Lenca, Occidente y Pacífico suman una gran longitud de 1.182 kilómetros con una inversión de más de 21.000 millones de lempiras en un fuerte empuje a los parámetros de desarrollo nacional establecidos por el gobierno central. Hoy Honduras está en la ruta correcta hacia el desarrollo social y económico, destacó el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, en la rendición de cuentas del Gabinete de Gobierno 2014-2021, correspondiente al Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas. Quiero destacar que estas grandes obras de infraestructura las hemos ejecutado con total transparencia, siguiendo los parámetros de la iniciativa COST, una herramienta vital en transparencia e infraestructura a nivel nacional, dijo Hernández. En 2014, Honduras inició este proceso para adherirse a la iniciativa COST y de esta manera hacer más transparente la contratación de los grandes proyectos de infraestructura pública mediante rigurosos indicadores de máxima calidad, mejor precio, participación y veeduría social de la comunidad. En diciembre de 2016, Honduras recibió de la Alianza para el Gobierno Abierto uno de los 3 premios a nivel mundial para iniciativas de transparencia y rendición de cuentas en un evento realizado en París, Francia. La presentación del informe de rendición de cuentas de las instituciones del Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas divulga diferentes proyectos ejecutados del 2014 al 2021. El ministro de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, Roberto Pineda, desglosó los avances sustanciales en la modernización e infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria del país en el término antes establecido. Entre estos, Pineda subrayó la construcción de un sistema logístico interoceánico terrestre que redujo tiempos de viaje, costos de operación del transporte y un manejo más eficiente de cargas. Honduras también será beneficiada en el proyecto Energía Verde e Inclusiva para alcanzar el acceso universal a la energía en un plazo de 10 años, en cumplimiento con la declaración de Belice de los presidentes y jefes de Estado del Sistema de Integración Centroamericana suscrita en 2018. De igual forma, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, el 15 de octubre aprobó el resumen del Compacto Energético en el que Honduras se compromete a garantizar el acceso universal a la electricidad, adoptar tecnologías de cocina limpias y proyectos de generación sostenible a partir de fuentes renovables para el 2030. Además, implementar la política de eficiencia energética, un plan de expansión de estándares y proyectos de eficiencia energética para el 2030 y garantizar la transparencia a través del proceso de digitalización y datos del sector energético para el 2030. Esto refleja el compromiso de esta administración en materia de transparencia y rendición de cuentas con la sociedad hondureña, y para seguir impulsando esta educación cultural, destacó la ministra por ley de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, Dene Chávez. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11. Estamos cerrando la semana, hoy es 22 de octubre del 2021, ya cerca de las elecciones. Vamos a tener un interesante programa para conocer los logros de INSEP. También está el comisionado presidente de la Junta Interventora de la ENE, don Rolando Leambú. Bienvenido, don Rolando. Muchas gracias, Raúl, un placer para mí estar con ustedes y poder compartir pues, los logros y la visión a futuro que se tiene para poder llevar al país al desarrollo. Gracias. El ministro Roberto Pineda, ministro de INSEP. Ministro, bienvenido. Muchas gracias, Raúl, y bueno, informar a los televidentes qué es lo que hemos hecho 2014 a 2021 y ver esas proyecciones también a futuro que tiene el país. Sí, lo vi el otro día en una presentación que hizo, después hubo una cadena nacional
hablando de la interconexión que se ha hecho, las carreteras, puertos, pero antes voy a saludar a don Gerardo Murillo, gerente general de la Empresa Nacional Portuaria, que nos acompaña esta mañana también. Don Gerardo, buenos días. Saludos y bendiciones a todos, es un placer. Bien, gracias. Voy a iniciar con el ministro de INSEP. Rendición de cuentas, obras, infraestructura, de ahí iré con don Rolando Leán en lo que es la energía, en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, puertos y aeropuertos. Puerto iré con don Gerardo Murillo para que vayamos desglosando qué se ha hecho. Está por finalizar este gobierno, hoy es 22 de octubre, el próximo 28 de enero habría un nuevo gobierno y cuál es el legado que deja este gobierno al que viene. Ministro Pineda. Bien, no hay duda que tenemos que enfocarnos y ver un poquito la historia. ¿Qué es lo que ha pasado pues del 2014 a 2021? Nosotros empezamos, y no solo del 2014, sino un poco antes, a establecer una estrategia de infraestructura con esa visión del presidente Juan Orlando Hernández de convertir a Honduras en el centro logístico de la región. Se trabajó un equipo altamente calificado, pues entre ellos el ingeniero Roberto Ordóñez, que fue pues el ministro de INSEP en los primeros años, y hemos continuado con esa infraestructura y con esa estrategia de infraestructura para llegar en este momento a lo que nosotros tenemos. Lógicamente, Raúl, falta todavía mucho por hacer, sin embargo, si usted se acuerda también, en el 90-94, nosotros dejamos las mejores carreteras de Centroamérica y en este momento estamos también dejando las mejores carreteras de Centroamérica. Pero nada más que aquí con un concepto... ¿Es una realidad que dejan las mejores carreteras de Centroamérica? Es una realidad, Raúl, y esto, la infraestructura se ve, la infraestructura usted la puede ver y usted puede constatar. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Nada más que aquí el concepto ha sido completamente diferente, es un concepto logístico, es un concepto integral, y aquí tenemos 7 corredores principales que hemos desarrollado en el transcurso de estos años: el corredor Pacífico, el corredor Occidente, el corredor Lenca, el corredor Agrícola. Estamos trabajando en el corredor de Danlí, que también ha sido o había sido pues un proyecto prácticamente olvidado. La región del sur, la región de Occidente y el sector de Oriente habían sido sectores olvidados, y el señor presidente con esa visión pues dijo: si nosotros queremos integrar un sistema logístico, lógicamente tenemos que trabajar en toda esa conectividad, tanto en el sur, en el norte y en el occidente. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en el corredor de Occidente? Nosotros tenemos esa capacidad para llegar de Nueva Cotepeque a las 2 fronteras, que es El Salvador y Guatemala, con el POI Aguacaliente. También ya está el financiamiento con fondos del BESI para poder hacer ese proyecto. Igualmente en el sur tenemos esa conectividad con Choluteca, Guasable y con Jícaro Galán, el Amatillo. Entonces, todo ese sistema logístico, lógicamente, viene a generar, aparte de generar empleo, viene a generar un desarrollo integral para todo el país. Y no solo el país, sino para la región. Fíjese usted, el corredor de Danlí, tenemos aproximadamente... Si me va explicando eso, por favor. Usted puede ver ahí todos los corredores viales que hemos ido trabajando y esa conectividad que hay en cada uno de los países que somos vecinos. Guatemala, con Nuevo Cotepeque, Alpoy y Aguacaliente, en el sur, Aguasable, y ahorita estamos trabajando también en la carretera de Oriente, que es Danlí, y que también está el financiamiento para terminar esos 90 kilómetros hasta aquí, hasta Tegucigalpa. Pero también hay esa conectividad para llegar hasta Danlí-Trojes, que también estamos trabajando. Fíjese usted todo lo que significa ese concepto logístico que usted puede ver en ese mapa.
Lógicamente estamos hablando de infraestructura vial en este momento, pero la logística no significa la infraestructura vial, significa... ¿La inversión es de cuánto? De 21.000 millones, eso solo en los corredores viales. Entonces, ¿qué es lo que significa ese concepto logístico? Aquí estamos hablando también de Palmerola. Sí, pero explíqueme algo, a la gente también. 1.182 kilómetros me lo quitaste cuando lo estaba leyendo. Ahí, Sí, 1.180 de tramos de corredores estratégicos. Si le habla a los hondureños de los corredores estratégicos, cómo se ha desarrollado, recuerdo hace un tiempo, cuando era ministro de INSEP, el ministro Ordóñez, lo acompañamos una vez, creo que usted andaba en esa ocasión. Si le va explicando a la gente cómo son estos corredores viales, hay 392 kilómetros construidos, dice en el de arriba, el canal seco, 96 kilómetros a través de los departamentos de Comayagua, La Paz y Valle, eso los conecta, y 10 kilómetros que conectan los departamentos de Francisco Morazán, Olancho, Colón, Puerto Castilla con el Océano Atlántico. Todo esto es una realidad, ministro, todo esto ya está hecho. Todo esto está construido. Sí, eso porque hay que ser justos también, ¿verdad? Si se ha hecho todo esto, es bueno. Todo esto está construido, si usted puede, y usted lo mencionaba ahorita. Por ejemplo, ahí tenemos el corredor agrícola que pasa por los departamentos de Francisco Morazán, Olancho y llega hasta Trujillo. Está completamente finalizado. Tenemos el corredor pacífico que fue finalizado hace 2 años, que empezamos aquí de Tegucigalpa hasta Jícaro Galán, y de Jícaro Galán a Lamatío, también de Choluteca a Guasable. Esa conectividad que nosotros tenemos con la parte de El Salvador, con la parte de Nicaragua, lógicamente no solo nos sirve a nosotros como país, le sirve a la región. Fíjese usted también esa conectividad que estamos haciendo o que hemos trabajado ya con el Corredor Occidente. El Corredor Occidente son 178 kilómetros. Falta Nuevo Cotepeque, de Santa Rosa, Nuevo Cotepeque Alpoy y Nuevo Cotepeque Aguacaliente. Alguien me dijo que la carretera Copán estaba mala. Sí, pero ¿qué es lo que ha pasado también? Uno tiene que recordar qué es lo que ha pasado. La pandemia y lo que ha pasado con las tormentas tropicales ETA y IOTA destruyó parte de esa infraestructura. En este momento se está trabajando en esa infraestructura para dejarla pues en las condiciones que ya teníamos. Esa conectividad es importante porque también el concepto logístico no significa solo esas carreteras. Esas carreteras ahí están, Raúl. Esas carreteras ustedes las pueden ver, han transitado por ellas, han transitado turistas internacionales, transporte de carga, y algo tan importante que era un sueño hace cualquier cantidad de generaciones, ese canal seco, unir el Pacífico con el Atlántico con 391 kilómetros. Entonces, ¿eso qué significa? Costos de operación más bajos, tiempo. Aquí anoté qué resultados da la evaluación de los corredores estratégicos, los proyectos en sí, qué incidencia muestran en el transporte de productos, de bienes, el tráfico que hay y lo que genera el comercio para Honduras y el paso de la gente de Centroamérica por Honduras. Bueno, no hay duda, nosotros le decimos a los países que están cercanos, a los países de Salvador como Nicaragua, por ejemplo en el canal seco, ahí está ese canal seco para que ustedes puedan transportar sus productos del Pacífico al Atlántico, llegar hasta Puerto Cortés. Entonces, todo ese concepto de infraestructura vial es un concepto no solo pensando en el país, pensando en la región. Fíjese usted esa ventaja competitiva que nosotros podemos tener como Honduras. Nosotros estamos en el centro de la región. Tenemos la conectividad con 3 países, que ningún país la tiene. Y estamos haciendo lo que nos corresponde para que esa conectividad llegue a los países de Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Y todo ese flujo de turistas o de carga que va a ser un impacto importantísimo, no solo en sus costos de operación,
no solo en sus tiempos, sino también en la generación de empleo que ha habido y que pueda haber a lo largo y ancho de cualquier carretera. Porque ¿qué es lo que hace una carretera en sí? No es una infraestructura que usted la puede ver, sino lo que hay alrededor de ella. Entonces, pueden haber cualquier cantidad de negocios y eso es un impacto directo. Pues, ¿cuánta gente tuvo trabajo en esto al desarrollar esta infraestructura? Bueno, hubo trabajo aproximadamente de unas 8.000 a 9.000 personas trabajando en todos estos corredores viales. Y esos son empleos prácticamente directos. Y bueno, ya los indirectos hay que multiplicarlos aproximadamente por 4 y podemos decir que pudiéramos haber llegado a unos 50.000 empleos. Eso hace pues de que todo este impacto por la estructura o la infraestructura que hemos desarrollado en todo este tiempo, es un impacto también directo a esas personas que tanto lo necesitan y que están alrededor o a los lados de las carreteras, porque ¿cuál era la instrucción? Okay, que cada uno en esos corredores, las personas que estaban aledañas, fueran partícipes de los trabajos que se estaban haciendo en su momento. Sí, ¿qué carreteras están en construcción en este momento? Me dice don Adrúbal Martínez desde San Pedro Sula. Buenos días, San Pedro Sula. Buenos días al ministro y a los demás invitados. En San Pedro Sula, la entrada a Copán es una carretera ya de tierra, una vía importante para la aduana del Florido, Aguacaliente, el Poy. Es un desastre cómo está la carretera. Bueno, no hay duda. Acordémonos, Raúl, que nosotros tenemos 16.000 kilómetros de carretera y tenemos aproximadamente otros 9.000 que no están dentro de la red oficial del país. Ya hay financiamiento, y eso se lo digo pues a la persona que ha hablado, ya está el financiamiento de la carretera de Santa Rosa, Nuevo Cotepeque, Nuevo Cotepeque al Poy y Nuevo Cotepeque a Aguacaliente. Hablaba también de la carretera de Chámele con la entrada, que efectivamente ahorita está en un proceso de rehabilitación, pero lo que se necesita realmente es una reconstrucción completa de esa carretera, que son aproximadamente 106 kilómetros llegando a Santa Rosa de Copán. Eso ya está considerado. Aquí hay un instrumento importantísimo para continuar estas obras, y es el fideicomiso de infraestructura vial. Ese es un fideicomiso donde está considerado todos esos proyectos para darle continuidad a ¿Cuántos recursos hay para dar continuidad y cuánto está en ese fideicomiso? Bueno, en este momento pues hay aproximadamente unos 3.000 millones y que están ya destinados para ciertos proyectos específicos y estamos trabajando pues lógicamente para incorporar con cada uno de estos bancos que están dentro del fideicomiso más fondos para poder terminar la infraestructura. Acordémonos que hay proyectos, por ejemplo, fíjese usted, el proyecto Netiapa o Dandí-Netiapa, que es el proyecto de Oriente, que son aproximadamente unos 35 kilómetros, completamente finalizado, una carretera que usted puede ver en estados óptimos. También está el financiamiento ya, estos son financiamientos externos, con el BESIE, que está considerado ya para terminar hasta Tegucigalpa. ¿Qué es lo que puede faltarnos? Acuérdese también que esto engloba no solo infraestructura vial y corredores viales, que son prácticamente los principales para converger en Palmerola, por ejemplo, que es el centro logístico o que será el centro logístico por excelencia. Pero también hay infraestructura productiva, hay infraestructura cafetalera que también se ha atacado. Lógicamente falta mucho por hacer. Póngame el aeropuerto después, más adelante voy a hablar con él del aeropuerto. Falta mucho por hacer, pero se ha trabajado fuertemente en una inversión también bastante fuerte en la habilitación de estos caminos productivos. Y esta es una instrucción que tenemos del presidente Hernández de hacer carreteras o de habilitar esas carreteras de centros productivos para que lleguen a las carreteras primarias y poder comercializar nuestros productos.
Igualmente el sector cafetalero, ahorita empieza el sector café y se está trabajando fuertemente con instituciones que estamos ahí dentro del sector, tanto el Fondo Cafetero, Inves, incluyendo pues a INSEP, ayudando pues a este sector que tantas divisas nos trae al país. Recuerdo, había grandes colas de aquí al sur, pero se terminó, entiendo, toda la carretera, sí, yo la vi cuando fui una vez a entrevistar al doctor Oliva en Choluteca, con concreto hidráulico de aquí a Choluteca. Así es. ¿Cuánto es el costo de la carretera? Ese costo de la carretera, si estamos hablando de 90 kilómetros, son aproximadamente unos 110 millones de dólares. Estaba dividido en 3 tramos, que empezó a trabajar Eterna y Salmaco en toda esa carretera. También está el proyecto que se siguió de Jícarabalán hasta El Amatillo y de Choluteca hasta Guasable, que son inversiones también importantísimas para el desarrollo del país y para que tener esa conectividad que tanto necesitamos nosotros los hondureños. Me dice aquí don Nelson Sierra, le hablo desde el occidente, pregúntele al ministro Pineda qué ha pasado con el corredor de Occidente, el contrato de la empresa Cousa se firmó y no se ha cumplido con el contratista. ¿Qué va a pasar, ingeniero? Bueno, ahí hay un proceso de rehabilitación en este momento de Chameloco en la entrada y se está trabajando pues legalmente para finalizar con lo que pasó en su momento. En su momento llegó pues solo un oferente y al final pues el gobierno decidió esperar y lanzar un nuevo proceso. ¿Viene una demanda por eso? Creo que hay un reclamo administrativo por eso. Sin embargo, pues ahí había condiciones que de repente no se podían cumplir. Si usted ve, por ejemplo, en Cofradía, es lo mismo que podía pasar porque había casetas de peaje, lo mismo que pudo haber pasado en el Progreso, que deshicieron las casetas. Entonces, ese concepto en este momento prácticamente, si bien es un concepto que se usa en todos los países que tienen alianzas público-privadas, es un concepto que en este momento pues no está considerado. Sí, antes de ir con el presidente de la Comisión Interventora de la ENE, me dice Raúl, me dice Héctor Rivera de la Sociedad Civil, pregúntele del proyecto Pavimentación Zamorano-Huinope, son 18 kilómetros, zona productiva. Saludos a los invitados. Sí, no hay duda, es una zona productiva de aproximadamente no solo 25 kilómetros que es a Huinope, sino que también es a Yuscarán, que en su totalidad suman aproximadamente unos 42 kilómetros. Ya está realizado el estudio completo, ya está listo pues para ser considerado dentro de los trabajos que pueden hacerse dentro del Fideicomiso de Infraestructura y esperamos pues que en los próximos años pueda finalizarse no solo el proyecto del Zamorano Huinope, sino hasta Yuscarán. Sí, voy ahora con el comisionado presidente de la Junta Interventora del ENE, Rolando Leambú. Lené, un punto fundamental para este y todos los gobiernos y para los gobiernos que vengan. Hay demasiados empleados, cada vez que viene el Banco Mundial, el Fondo Monetario, los organismos internacionales de crédito, vienen y le preguntan a los miembros del gabinete económico de cada gobierno cuál es la situación del ENE. Es una empresa fundamental para el país, una empresa que debe buscar recuperarse, encontrar una salida viable para la empresa, para el país, que no vaya a ocurrir lo que desastrosamente ha ocurrido en la empresa nacional de telecomunicaciones Hondutel. Don Rolando, ¿qué le podemos decir? ¿Cuál es la actual situación de la ENE ya hoy 22 de octubre del 2021? Bueno, Raúl, antes que nada, para expresar un poco lo que mencionaba el ministro, en cuanto a que en un momento uno puede hacer obras, pero hay que darle continuidad a este tipo de cosas, por lo cual los cambios tienen que ser
en esa región, pero no solo eso, sino que hagamos sostenible estos cambios, que hagamos sostenible el sector, que es lo más importante. Por eso es importante, incluso que la población se vaya enterando que ya el subsector eléctrico ya no solo es LENE, es mucho más que eso, es un sector abierto, donde van a haber competencia, y para la y lo que produce la competencia en cualquier mercado abierto es mejores precios y mejor calidad de servicio. Y eso es lo que tenemos que tener, esa visión a futuro de que esto se implemente y se continúe. Mire, con lo que decía el ministro Pineda, con lo que usted dice, ya voy a ir más adelante también con don Gerardo Murillo, gerente de la Empresa Nacional Portuaria. Me preocupa siempre cuando termina un gobierno y viene otro. Puede ser que el gobierno que venga sea del Partido Nacional o puede ser que venga de otro. Pero lo que ustedes dicen, hay fondos ya destinados para proyectos claro, que deben darle continuidad. Y lo que nunca estaba de acuerdo es que, bueno, antes más de los últimos 12 años que ha gobernado el Partido Nacional, venía un gobierno y cambiaba todo. Ellos dos me están hablando de proyectos millonarios importantes para el país, que esperamos que quien asuma la presidencia sea Tito Azura, Xiomara Castro, Yanni Rosenthal, con los que tienen más posibilidades, con el respeto de los demás precandidatos. Visualicen esto como país, porque usted me está hablando de la modernización de la ENE. Me imagino que ya tienen esos proyectos, pero se ocupa una verdadera conciencia de lo que necesita de quienes vayan a llegar a dirigir los destinos de Honduras. Sí, en este sentido hemos tratado de transmitir siempre que esto es un proceso que debe trascender gobiernos, partidos políticos, y desde la Comisión Interventora del ENE hemos tratado de no politizar este tema. Hemos tratado de que la modernización y decisión del ENE sea algo que la verdad se vea como lo que es el paso natural y correcto para llegar a este mercado. ¿Y cómo lo sabemos? O sea, no es que porque hemos estudiado esto vemos que va a funcionar este mercado, sino que ya lo hemos visto en la región. Hemos visto cuando se ha implementado en Guatemala, en El Salvador, Panamá, realidades muy similares a las nuestras, que ha producido mejores precios, electrificación mayor en estos países. Por lo cual, como le digo, o sea, al final hay que crear esa institucionalidad que permita que esto, por lo menos el subsector eléctrico, trascienda este tipo de momentos de cambio de gobierno, que estas cosas continúen, porque el subsector eléctrico no se puede ver en el corto plazo, no se puede ver a 1, 2, 3, 4 años, se tienen que ver siempre proyectos en el largo plazo, y son cambios que son de muchísimos años y que se pueden dar, pero hay que darle esa continuidad necesaria. Yo creo que ya la gente entiende, y también por lo que he ido escuchando, que lo mejor que podemos hacer es implementar y respetar la Ley General de la Industria Eléctrica. Dígame algo, que ahora que usted está como comisionado presidente de la Junta Interventora, ¿qué es lo mejor que tiene el ENE en este momento, hoy? La ENE tiene una cantidad de activos no solo en infraestructura, sino que en personal inmenso. Ayer justo teníamos la visita y atendimos la visita del BESIE en El Cajón. Que hay de cierto que tienen demasiado personal, que son muchos, que hay mucho activista político. Tenemos un superávit de personal que se está manejando y la verdad lo que estamos haciendo es redistribuyendo a lo que manda la ley. La ley no manda a hacer cancelaciones ni nada por el estilo, manda a dividir el personal en las áreas necesarias que se tienen que hacer. Por esto hemos destinado una proyección de hacer esta decisión en partes, en fases. La parte más especializada y fácil de ver es la parte de transmisión, por la cual estamos enfocados en esta área de negocio, para poder dejarlo profesionalizado y que esto vaya avanzando más allá de este gobierno. La nueva ley del subsector eléctrico habla de transmisión, distribución y generación. Y generación. Sí, la generación usted ya puede ver que hay participación privada, tenemos muchos generadores privados, sin embargo, el ENE tiene su propia generación. El Cajón, como le mencionaba ayer, tuvimos la visita, es impresionante ir a ver ese embalse y la cortina, es una cuestión inmensa, y es el corazón del sistema eléctrico. O sea, todas las solares y todas las eólicas no pueden operar sin tener ese regulador ahí,
porque es el que O sea, estabilice toda la parte. lo que usted dice, el corazón, lo principal del ENE nos pertenece a los hondureños, no es de los generadores privados. Sí, lo principal de todo el sistema de interconexión nacional nos pertenece a todos los hondureños y nos seguirá perteneciendo, que eso era una de las cosas que nos decían, que queríamos privatizar las empresas o subastar las represas. Eso era una completa mentira. Lo que estamos buscando es profesionalizarlo y poder repotenciar este tipo de cosas. Escuchaba mucha gente de la oposición decir de que iban a subastar las represas del país. Sí, sí. Que en eso estaban. Sí, eso. No mire, es cierto eso. No se pensó en ningún momento. En ningún momento, es una ridiculez. Nadie buscaba ese tipo de asuntos. Curiosamente, ayer hablaba con gente del BESIA de Guatemala, que me dice que allá por el 97, cuando ellos hicieron lo mismo, o 98, se escuchaba lo mismo. La gente no entiende. En nuestro caso es más sencillo, solo hay que ir a ver a los vecinos lo que hicieron. Y básicamente lo que estamos haciendo es blindando aún más para que no pueda llegar a pasar eso. Pues si había un miedo, pues ahora eso se ha atendido y estamos avanzando en este sentido. Sí, denme un minuto, vamos a seguir platicando con don Roberto Pineda, ministro de INSEP, con don Rolando Leambú, que es el comisionado presidente de la Comisión Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Pero ¿qué pasa con el llamado antes el mejor puerto de Centroamérica? Está el gerente general de la Empresa Nacional Portuaria, don Gerardo Murillo. Don Gerardo, ¿cómo está la Empresa Nacional Portuaria? ¿Sigue siendo Cortés uno de los principales puertos de Centroamérica? ¿En qué lugar estamos? Antes, recuerdo, hace muchos años, cuando estaba en la radio y hablábamos del orgullo de tener el mejor puerto de Centroamérica. ¿Qué pasa con Puerto Cortés y qué pasa con la portuaria? También ayer alguien me escribía, el que quiere comprar cosas importadas que se apure porque hay un gran problema para que vengan los contenedores Honduras, que está difícil esto. Si nos habla un poco inicialmente de cómo está la Empresa Nacional Portuaria. Mucho gusto. Saludos a todos. Raúl, es un placer. La Empresa Nacional Portuaria es una empresa de todos los hondureños. Es una empresa que abarca todas las áreas del país y su actividad toca a todos los hondureños. En Puerto Cortés ha habido la mayor inversión en un solo punto focalizado de todo el CA4, con más de 350 millones de dólares invertidos en esta Honduras Logística. Esos 350 millones de dólares han permitido una eficiencia que no solamente permite que Puerto Cortés sea el mejor puerto de Centroamérica, sino que es el puerto con mayor crecimiento. Es un puerto a donde actualmente nuestros vecinos centroamericanos están utilizando Puerto Cortés para entrada y salida de sus mercaderías. ¿Qué representa esto? Que la eficiencia en estos últimos 8 años, imagínense que pasamos de 19 movimientos en 2013 a 50 movimientos en el 2021. Pasamos de 12 días en espera en Bahía para los buques de graneles a menos de un día de los buques en espera en Bahía. Pasamos a fortalecer y hacer en un tercio, se redujo en un tercio el tiempo para bajar los contenedores. Cada uno de estos minutos y horas representan eficiencia. Justo esta semana también se realizó la puesta en marcha de una nueva añadición a Puerto Cortés, que es la zona de facilitación de acceso. La Empresa Nacional Portuaria, con el mandato del señor presidente de la República, Juan Orlando Hernández, se ha expandido. Y esta zona de facilitación de acceso, que ya está en funcionamiento, va a ordenar el tráfico previo a entrar a Puerto Cortés. Más de 200 camiones que antes estaban en una fila de 3 kilómetros antes de entrar al puerto, ahora estarán ordenados en 11 filas, acorde a su orden de entrada, lo que va a permitir que se reduzca en más de 2 horas toda la cadena logística nacional, haciéndonos mucho más competitivos. Se va a reducir 2 galones de combustible por cada uno de estos camiones entrando. Es una facilidad de más de 6.5 manzanas de terreno, 24/7, iluminada, con seguridad, con cafeterías, con baños. Esto no existe en ninguna otra parte de Centroamérica. Estamos innovando y este puerto también, a través de esta integración del canal seco que estábamos platicando,
también se integra con el puerto de San Lorenzo, nuestro puerto en el Pacífico. Ya Honduras es un país transoceánico. En 391 kilómetros con carreteras de 4 carriles, tenemos unidos 2 principales puertos que están siendo exponencialmente mejorados, con una inversión importante y con una conexión entre ellos, con una comunicación y coordinación. Eso es muy importante, ya que Honduras ahora es un hub regional y tenemos muchas posibilidades con todo lo que está pasando para convertirnos incluso en un actor principal a nivel mundial. Dígame algo, ¿en algún momento se habló que se habían encarecido los servicios ahí en la empresa nacional portuaria, producto de algunas privatizaciones? ¿Qué hay de eso en este momento? Don Raúl, eso, si usted se fija, tenemos lo que acabamos de hablar ahorita. Imagínese estar 12 días en Bahía y ahora compararlo con estar menos de un día. Eso es un ahorro sustancial en esa estadía de ese barco. Ahora cada estadía anda en más de $50,000 por día. Todo eso impacta en el consumidor final. La eficiencia que se ha logrado en Puerto Cortés ha hecho más bien una reducción en los diferentes tarifas, si usted lo toma y lo integra en todo lo que representa traer un contenedor y sacarlo por nuestro país. Entonces, lo que antes era un desorden, porque cada naviera, cada parte lo hacía individual, ahora es un sistema integral, que cada parte permite eficiencia. Entonces, los números avalan que más bien esa eficiencia ha creado un ahorro en el consumidor final y esa es la razón por la cual otros países como Guatemala, El Salvador y Nicaragua están utilizando nuestros puertos para hacer su exportación e importación. ¿Ustedes, la empresa nacional portuaria, operan todo desde el gobierno o qué partes están privatizadas? ¿Qué servicio prestan que es privatizado? Vamos a cambiar el punto de vista ahí, don Raúl. Las alianzas público-privadas son justamente eso, son alianzas, son una coparticipación de la parte pública con la parte privada. La empresa nacional portuaria sigue manejando todos los servicios marítimos. En el caso de Puerto Cortés, hay 3 terminales que han sido concesionadas. La terminal de contenedores y carga general ha hecho una inversión de más de $250 millones en 5 años, a donde esa alianza público-privada no solamente es una inversión en infraestructura, sino que es una inmediata puesta en marcha de una cultura organizacional de primer nivel, con sistemas ISO 9000, con sistemas ISO 14000, con implementaciones inmediatas que le añaden una tecnología de primer nivel. Puerto Cortés está usando tecnología que usted puede ver el contenedor desde entrar al puerto hasta que salga de la carretera. Cada paso que se va dando en la cadena logística del puerto es monitoreada. Todo eso se integra también con sistemas financieros. Entonces, la verdad es que las alianzas público-privadas lo que hacen es potencializar y compartir el riesgo entre el operador privado y el Estado, y logra que objetivos que se puedan lograr en 40 años se logren en 5 años. Esa es la gran ventaja que tienen las alianzas público-privadas, es un beneficio directo al consumidor final, a la población. Sí, ¿cuánto vale eso de los contenedores? Alguien me contó por ahí que los costos están entre $2,000 hasta $16,000. Más adelante le voy a preguntar sobre esta famosa licitación de rayos X que tiene enfrentado a varios empresarios en el país, porque es una millonaria licitación y es un manejo importante ahí lo de los rayos X en la empresa nacional portuaria. Voy a hacer una pausa y continuamos, y también le voy a preguntar cuál es el futuro de Puerto Cortés, de la portuaria, cuando se ha hablado ya de un nuevo puerto en Omoa. Una pausa y continúo con mis invitados. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares.
El FDP, los Verdes y el SPD buscan que el ministro de Finanzas, Olaf Scholz, asuma como canciller de Alemania en la semana del 6 de diciembre. El país necesita un gobierno estable lo más pronto posible, declaró el FDP. Los tres partidos que trabajan para formar la próxima coalición de gobierno en Alemania señalaron que quieren que el actual ministro de Finanzas, el socialdemócrata Olaf Scholz, asuma como canciller. El cronograma es ambicioso, dijo Volker Wissing, secretario general de los liberales, en el inicio de las negociaciones formales para acordar una coalición con el Partido Socialdemócrata y los Verdes. Alemania necesita tener un gobierno estable lo más pronto posible, sentenció el político. Las tres formaciones tienen programas muy diferentes y desde principios de octubre están tratando de formar una coalición inédita sin los conservadores de Angela Merkel, que registraron el peor resultado de su historia en las elecciones legislativas del 26 de septiembre. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Es completamente diferente y significativo. Y eso es lo que estamos dejando pues en este momento. Y usted lo decía muy claramente, ¿qué es lo que va a pasar con los próximos gobiernos? Mi sentido común me dice, por ejemplo, que no podemos dejar, para decir un corredor, para decir esa conectividad con Nicaragua, esa conectividad con El Salvador y Guatemala, con la frontera allá en Occidente y en el sur, con Dalí Trojes. No podemos permitir, porque de nada sirve no conectar todos esos corredores si el sistema logístico integral significa eso. Y tenemos ahí, pues, que posiblemente después, usted también lo decía, Raúl, podemos hablar de ese eje principal que es Palmerola, ¿no? ¿Qué es lo que significa Palmerola? Nosotros estamos en el centro del país y Palmerola significa un eje importantísimo para ese desarrollo logístico, porque convergen viendo eso, todos los corredores viales. Explíquenle al pueblo hondureño cómo es Palmerola, qué nivel de aeropuerto es, qué tráfico de aeropuerto es. Aquí hice unas anotaciones, pero más adelante. Primero explíqueme, el otro día usted estaba en la inauguración con el presidente, ¿qué significa ese aeropuerto para Honduras? Bueno, significa prácticamente, y yo puedo decir una palabra que de repente es como la joya de la corona. ¿Por qué? Porque Palmerola significa realmente donde convergen todos los corredores viales y donde van a llegar... Esa fue la idea, ¿no? Sí, esa fue la idea y ese es el concepto y esa es la visión que tuvo el presidente para convertir a Honduras en el centro logístico de la región. Palmerola no solo es una infraestructura para el destino de turistas, sino también para repotenciar todas esas exportaciones e importaciones de todo el país y para que pueda ser integrado todos los países que están alrededor de él. Nicaragua, por ejemplo, El Salvador, pueden llevar sus productos a través de ese corredor seco, que son 391 kilómetros y solo son 100 kilómetros a Palmerola. Entonces, todo ese sistema que ha hecho Palmerola
todo lo que genera y que el 15 de octubre pudimos empezar con esa transición de este aeropuerto tan importante, y que si usted ha tenido la oportunidad de verlo, es impresionante. Y esto no significa solo un aeropuerto, significa un desarrollo completo. Hace un mes aproximadamente estuvieron los alcaldes de toda esa zona de influencia, 12 alcaldes de esa zona de influencia y algunos miembros del gobierno, viendo lo que es una ciudad de aeropuerto, que es la ciudad de aeropuerto de Múnich. Eso es lo que pretendemos para Palmerola, convertir todo ese esquema de Palmerola en una ciudad de aeropuerto, y en una ciudad de aeropuerto que va a potenciar no solo el Valle de Comayagua y todas las Antes de preguntarle sobre la ciudad de aeropuerto, dígame, ¿cuánto es la inversión hoy de ese aeropuerto que recientemente fue inaugurado? Es aproximadamente 250 millones. Esa es la inversión aproximada en este momento. Y ahí voy, cuando usted me dice una ciudad de aeropuerto, yo conozco Múnich, yo he estado en Alemania, en varios lados. Cuando me habla de una ciudad aeropuerto, ¿quiere decir que piensan desarrollar más el aeropuerto, invertir mucho más? Eso es parte, porque hay un proceso de expansión del aeropuerto, que eso viene ya dentro de la instrucción de la contratación de Palmerola. Pero es una ciudad donde van a converger negocios de todo tipo, empresas de todo tipo. Entonces, eso es lo que pretendemos nosotros, que pueda ser una ciudad de aeropuerto donde puedan converger cualquier cantidad de negocios, cualquier cantidad de empresas, para que convertir a ese Valle de Comayagua en una ciudad de aeropuerto. Ya en unos meses habrán hoteles, habrán todo tipo de negocios, y fíjense usted un dato interesantísimo. En este momento se han formado 530 empresas, solo en este momento. Todos los negocios que hay en Palmerola, o todos los espacios para negocios en Palmerola, están completamente llenos. ¿Qué significa eso? Que la gente está pensando que Palmerola va a ser un polo de desarrollo importantísimo, no solo para el Valle de Comayagua, no solo para Honduras, sino para toda la región. Ministro, ¿qué aerolíneas han confirmado que van a trabajar con Palmerola? Bueno, las aerolíneas que están en Toncontín van a ir migrando poco a poco, de acuerdo pues a lo establecido en el proceso de transición. Ayer pudimos ver, no en Palmerola, o antier, pudimos ver, ayer sí creo que fue, pudimos ver no solo en Palmerola, sino que estuvimos en San Pedro Sula, viendo esas líneas de bajo costo. Volaris, por ejemplo. Volaris ya se integró a un proceso pues en el aeropuerto Villa Morales. Volaris también estará en algún momento en Palmerola, y eso es lo que va a significar un ahorro importantísimo en los costos de cada una de las personas. Nos comentaban ese día, por ejemplo, un pasaje de San Pedro Sula a El Salvador, $790. Sí, es demasiado. Y en este momento, con esas empresas de bajo costo... Bueno, hace algunos años, yo creo que ustedes dos lo vieron también, era mucho más barato viajar a El Salvador. Era bastante cómodo en relación a la distancia, que son 30 minutos de vuelo. 30 minutos de vuelo. Y en este momento le va a costar $189. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Sencillamente que nosotros los hondureños y cualquier persona que quiera viajar lo haga pues de una manera más continua, y lógicamente pues el volumen impactará lógicamente en todo lo que nosotros necesitamos hacer. En relación al Juan Santamaría, al aeropuerto de El Salvador, al Tucumé de Panamá, ¿en qué categoría estamos? Bueno, nosotros vamos a hacer un aeropuerto de primer nivel, eso no hay duda, no hay duda. Lógicamente tenemos que ir transitando en el tiempo para convertirnos en ese aeropuerto con todas las condiciones que se requieren. En este momento las tenemos, pero tenemos que ir transitando en el tiempo. Acuérdese que es una inversión a largo plazo también. Sí, porque muchos cuestionaban que solo tiene 8 mangas
Sí, tiene su manga. La instalación. Tiene 7 mangas y una doble. Y tiene pues 13 puertos de embarque donde puede llegar 13 aviones. Entonces, pero eso es un proceso inicial. Hay un proceso de expansión. Usted puede ver en El Salvador. O sea, está planificada la expansión que... Exactamente, hay un proceso de expansión. Usted ve, por ejemplo, en El Salvador qué es lo que ha pasado. Entonces, hay un proceso de expansión donde han hecho cualquier cantidad de mangas. Pero eso es un proceso que va trabajándose con el tiempo y viendo, pues, lógicamente, la capacidad y viéndose los usuarios que en este momento podrían ser. Honduras, yo no tengo duda, y que Palmerola va a ser en algún momento un hub logístico para toda la región. Sí, ¿cómo han planificado el resto de aeropuertos del país? Toncontín, el Villeda Morales de San Pedro Sula, el aeropuerto de Roatán. Hay una pista que la han inaugurado como 3 veces en Tela, pero creo que casi no le dan uso, o no le dan uso. También hay otra pista en Choluteca. ¿Cómo han visualizado todo esto? Porque somos un país con mares en ambos lados, con mucho turismo. Entonces tenemos una pista en Tela, tenemos una pista en Choluteca, tenemos el aeropuerto de San Pedro Sula, el Villeda Morales, tenemos el Golosón en La Ceiba, el de Roatán, que era inconcebible. Yo recuerdo cuando miré el contrato de Roatán, que quien tenía la concesión cobraba, pero si la pista se arruinaba, el gobierno de Honduras tenía que pagar. Las cosas no pueden pasar. Ojalá que eso ya no pase. Golosón, y se espera, el plan de ustedes, entiendo, es que el más grande es Comayagua y sea el principal. ¿Qué va a pasar con todo esto que estoy mencionando? Aquí tenemos que hacer una diferenciación, Raúl. Acordémonos que los aeropuertos de San Pedro Sula, Villeda Morales, el Golosón y el de Roatán lo está manejando ahorita el Estado a través de una sociedad de propósito específico que se llama EISA. EISA empezó el 28 de septiembre del año pasado y este año cumplió 1 año. Estoy de acuerdo, lo que pasa es que eso no se me va de la cabeza, cómo la concesión era tan en contra de los beneficios del país que siempre lo tengo presente. Y es cierto que ahora tienen 1 año, y por eso también le pregunto, ¿cómo van a manejar todo eso para que no caigan? Por ejemplo, en Tela, la pista la hicieron, pero no se opera. De ahí vamos a los aeródromos, pero quería explicar un poquito lo que significa EISA y lo que ha hecho. Por ejemplo, el EISA fue formada donde estamos cinco miembros del Consejo Directivo, donde el cual pues tengo el honor de ser el presidente de la Junta Directiva. Pero ¿qué es lo que ha pasado? El gobierno pues nos dio una aportación de 150 millones y nosotros el 28 de este mes de septiembre devolvimos al Estado esos 150 millones. ¿Qué significa eso? Lógicamente que son aeropuertos rentables y que a pesar de la pandemia, a pesar de ETA y IOTA, hemos trabajado y hemos repotenciado cada uno de los aeropuertos. Ahora, ¿qué significan los aeródromos? Nosotros tenemos prácticamente 8 aeródromos. Celaque, Río Amarillo, Choluteca, El Aguacate, Utila inclusive, Tela, tal como usted lo mencionaba. Todo eso es parte de un concepto logístico y que estamos en este momento repotenciando todos los aeródromos para que converjan con todo este sistema logístico que estamos trabajando. ¿Se tiene planificado eso? Porque ahorita que mencionó Aguacate, ya tiempo está eso y no ya sé. hay vuelos, Raúl, ya hay vuelos del Aguacate a Guanaja. Ya hay vuelos del Aguacate a Guanaja. Entonces ahorita estamos trabajando fuertemente en repotenciar nuevamente Aguacate, lo que son Celaque, Guanaja, ¿cómo se llama el de Choluteca? El de Choluteca es el de Choluteca. Me va a enojar Nacho Williams. Río Amarillo, que Nacho está en Williams de querer que diga es el Williams. Sí, que siga, sí. Entonces Aguacate, Celaque, Guanaja, Choluteca. Río Amarillo en Copán. Río Amarillo.
Hace años protestó la gente de Río Amarillo Copán porque decían que la maleza había crecido y que no se estaba cuidando. ¿Ya no está pasando No, eso? ya no está pasando, ya se ha hecho los arreglos correspondientes. Hemos viajado pues a Río Amarillo y hemos llegado pues con las mejores condiciones. Lógicamente necesitamos repotenciarlo y hacer que todos esos aeródromos converjan pues en un sistema turístico que pueda apoyar pues a todo ese sistema logístico y a toda esa visión de incrementar lo que es el turismo, de cualquier tipo. Así es que eso es lo que estamos haciendo en este momento, Raúl, y tenga la seguridad de que ese concepto logístico que hemos ido construyendo a través de los aeropuertos, a través de los aeródromos, va a funcionar y esperamos pues que lógicamente los próximos gobiernos tengan esa visión y tengan ese sentido de seguir. Eso le iba a preguntar, ¿qué le dice usted a quien sea que se siente en la silla presidencial el 28 de enero del próximo año, con todo esto que nos ha explicado, con todo esto que se ha hecho, y lo que se necesita hacer y a lo que se necesita darle continuidad, no dejarlo botado, que se pierdan esos fondos que ya están presupuestados, porque esas cosas han ocurrido cientos de veces en este país? Aquí hay cualquier cantidad de cosas que podríamos dejar y que podrían continuar pues los próximos gobiernos. Yo creo que la estrategia de infraestructura se ha hecho de una forma de ver al país de una forma diferente y que pueda tener esa conectividad con todos los estados que están alrededor de él. Yo no concibo sencillamente que un gobierno que venga, por ejemplo, no vaya a construir, por ejemplo, Nuevo Cotepeque, Santa Rosa Alpoy, o Santa Rosa Alpoy o a Agua Caliente. No puedo concebir que no termine en Danlí-Trojes, porque esa conectividad va a servir para todos los hondureños, pues. Entonces, esos conceptos deberían de continuar. Lógicamente, cada gobierno tiene su visión, pero esta es una visión no viendo un gobierno, sino que trascendiendo cualquier gobierno para que podamos ser el centro logístico de la región. Podrán ponerle cualquier nombre después, pero tienen que integrar todos esos corredores viales o todas esas conectividades a cada uno de los departamentos, porque eso va a generar, pues, lógicamente más turismo, más ingresos, más desarrollo económico, más generación de empleo. Sí, vamos a la ENE. Dígame, logros, desde que la Comisión Interventora está en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Por aquí anoté, la gestión es desde enero del 2020, ¿verdad? Sí, ahí comienza la Comisión Interventora con la ministra Guzmán. Yo me integro a la comisión en agosto del 2020 y hemos avanzado, bueno, increíblemente han habido una serie de situaciones interesantes en esta gestión de la Comisión Interventora. Empezamos con pandemia, luego con dos huracanes, algo que nunca se había visto, y tuvimos que gestionar ahí las represas de alguna manera que creo que fue tan buena que hasta la población y el mismo gobierno nos dimos cuenta que hay que replicar este tipo de proyectos para poder ayudar a mitigar las inundaciones en el Valle de Sula y en diferentes otros lugares de Honduras. En sí, en general usted puede ver, y me gustaría estresar esto antes de aprovechar esta participación, de cómo se nota una clara política hacia renovables. Empezando desde el 2014, nosotros teníamos 900 megas de capacidad instalada en renovables, hoy la hemos duplicado. Estamos ya en una matriz balanceada entre renovables y combustibles fósiles. Eso es una cuestión que es buena para el país porque también estabiliza de alguna manera la tarifa del usuario, porque no estamos amarrados a los cambios del búnker en varios lados. En cuanto a nuestra gestión, pues usted quizá no lo hemos publicitado suficiente, pero ya Patuca 3 está funcionando.
está operando desde el 1 de enero de este año. Eso es algo buenísimo para la zona de Olancho, ha estabilizado las variaciones de voltaje, haciendo que hace mucho tenían problemas, que los electrodomésticos se podían arruinar o porque había mucha variabilidad en la zona, y este proyecto pues le da una estabilidad al servicio mucho mejor. Hola. Esperamos poder expandir esto porque este es el primer proyecto de una serie de complejos de hidroeléctricas que van por el río y que esperamos que los siguientes gobiernos puedan seguir apuntando a hacerlo, potenciado desde la generadora de LNE. Explíqueme cuánto genera Patuca, cuánto es el beneficio, cuánto empleo hubo, cuánto... Patuca tiene una capacidad aislada de 104 megas. Es una planta, para que tengan una comparativa, es una planta que es 1/3 de lo que es el Cajón. Es diferente tipo de presa. La presa del Cajón es un embalse que sostiene mucho más grande, que sostiene mucha más cantidad de agua. Esta es una presa de 500, sería un 20% de lo que es el Cajón, y lo que hace es que regula a través de compuertas radiales el flujo del río Patuca en la convergencia que tiene, por lo cual fue un proyecto bastante interesante donde se realizó. Ya le digo exactamente la cantidad de empleos directos, más de 10.200 empleos directos. Como dice el ministro, lo multiplicamos por 4 para los indirectos, y la cantidad de inversión fue de 8.470 millones de lempiras. Se iba mucho la luz en Olancho, ¿eso ya no va a pasar? Esto es parte de lo que ayuda. No solo es una cuestión de generación, también hay que hacer inversiones en distribución y en transmisión. Hay que mejorar la línea, y esos son los proyectos que tenemos que atraer para que se hagan. Ahora, ¿cómo hacemos que estos proyectos se hagan? Es a través de la implementación de la ley del mercado abierto, para que haya participación en transmisión de diferentes actores y que puedan venir y hacerse esas inversiones en el menor tiempo posible. Implementar la ley es lo fundamental para que avance el ENE. Para que avance el país, porque sin energía no tiene desarrollo. Necesita usted, para complementar todo lo que ha dicho el ministro, poder tener una energía de bajo costo y de buena calidad para ser competitivos no solo en la región, sino que a nivel mundial. Entonces, al final, la visión va más allá de solo el ENE. El ENE es un actor principal, es un agente de mercado que tiene muchísima fuerza, pero que tiene que integrarse a este mercado. Tenemos que asegurar de que no pase lo que le pasó a otras empresas de gobierno que no pudieron competir en un mercado abierto. Queremos que estas empresas sean lo más competitivas posibles y que sigan siendo de todos los hondureños. Los informes que tengo es que hay 2 empresas que han hecho estudios de los costos de administración y operación de la red de distribución del ENE. ¿Qué comentario le merece estos resultados? Mire, ahorita estamos haciendo los dos, y eso es para efectos tarifarios y otro tipo de gestiones que estamos haciendo. La tarifa, nosotros tenemos que calcular el famoso VAT, el valor agregado de distribución. En este sentido, nos hemos hecho acompañar del Banco Mundial, que nos ha apoyado en este sentido, para contratar a una firma consultora a través de un proceso competitivo, y se ha venido trabajando completamente. ¿Ese estudio del VAT Sí. a la CRED ya se lo enviaron o se enviaron los primeros estudios preliminares, que son 5 estudios que van diciendo cuántos son los activos, cuáles son los planes, los costos constructivos de cada subestación, para que esto vayan viendo los costos de operación y mantenimiento, para que sean validados. Esos ya están publicados en la CRE, y cualquier hondureño o que están abiertos a comentarios para ver si los
instituciones estatales, secretarías de Estado, que no pagaban. ¿Ya pagó el gobierno? Mire, nosotros justo en las disposiciones presupuestarias de este año había una disposición específica de que todas las empresas tenían que ejecutar su partida para los servicios eléctricos como estaba programado, y en esto han estado al día. Hay ciertas instituciones que estamos todavía haciendo planes de pago, pero estamos avanzando en esto. La idea, como le digo, de eso es mora, o sea, no es lo mismo que pérdida. Mora es lo que yo pude facturar, pero que no estoy cobrando porque no me están pagando. Por eso, porque si es mora, pero sí, si usted no cobra ese dinero, no le ingresa. No le ingresa, y el gasto de la ENE es fuerte. Estoy de acuerdo. Si y por no, eso es que le preguntamos a Freddy, a Chucri, esto no es que es cierto. Estoy de acuerdo. Es la realidad. Estoy de acuerdo. Y entonces, por eso mismo es que pusimos en este año, y fue una lucha fuerte, en las disposiciones presupuestarias, que todas las empresas de gobierno todas las instituciones de gobierno tenían que estar al día con las empresas de servicios. Y eso es lo que hemos estado trabajando con CEFIN para que nos puedan hacer esos pagos efectivos. Hemos recuperado bastante de esa mora, por lo cual creemos que va en la línea ascendente de arreglarse. Fuera de esto, lo que sí es bastante fuerte, y le puedo decir las cantidades, son las pérdidas no técnicas. Son un 20% de pérdidas técnicas. Es como que usted compre 100 melones y solo pueda vender 80. Entonces es una pérdida inmensa. Entonces, al final, si no atendemos esto, que es lo que hemos buscado con la intervención, y usted puede ver, si usted ve el Twitter de la ENE o de la Comisión Interventora, podrá ver que hemos estado agarrando gente infragante y haciendo conexiones ilegales. ¿Y ustedes con quién operan? ¿Con la misma gente de H? Es una combinación de ambos. Estamos depurando algunas cuadrillas, estamos viendo quién puede prestar mejor el servicio. La idea es una integración entre ambos de lo mejor que podamos tener. ¿Qué establece ese informe de Manitoba? Hablaba de la reducción de pérdidas en 3.6%. ¿Cómo toman estos resultados ustedes? Toda reducción de pérdidas es positivo, pero tenemos que llegar a un nivel que sea balanceado. El nivel va a tener que ser mucho más agresivo hasta llegar a menos de 15%. Escuché a Roa, el ingeniero Roa, gerente de H, decir que ellos algunas veces no llegaron a la meta porque no se había cumplido el contrato que se había firmado, ¿es cierto? Yo discreparía en la apreciación de si es lo que ha dicho el ingeniero Roa. No quisiera entrar a una discusión con él sin que él esté presente, pero lo que le puedo decir es que la reducción de pérdidas no técnicas no requiere mayor gestión que ir a buscar al que está conectado ilegalmente, al que está hurtando, al que no tiene medidor, por lo cual nosotros lo hemos demostrado en un mes que podemos ir a hacer este tipo de gestiones sin ver más allá. La primera semana encontramos de 5 casas en una cuadra, 4 tenían conexiones ilegales en San Pedro. Y estamos hablando de lugares de alta plusvalía. Y lo vamos a seguir haciendo y escalándolo a más, porque creo que ya los operativos que vienen en las siguientes semanas vienen ya solo para empresas y para comercios donde están hurtando grandes cantidades, por lo cual creo que eso siempre es positivo y no se requiere mayor inversión. Nosotros hemos metido al FNA, la Fuerza Nacional de Antievasión, que nos ha apoyado fuerte, y con ello hemos logrado empezar ya a reducir estas pérdidas no técnicas. Ingeniero, usted que está ahí, que está al frente de esa comisión interventora, ¿en qué va a resultar esta intervención EH? ¿Le van a cancelar el contrato? Ellos hablan que si les cancelan el contrato vendrá una demanda multimillonaria contra Honduras. Unos están a favor que se les cancele, pero otros dicen que sería un error para el país hacer esto. ¿Se llegará a un buen acuerdo ambas partes para no vernos afectados? ¿O qué visualiza usted? Porque esto es algo que no podemos ocultar. Ya vamos a elecciones y no se sabe qué va a pasar. Mire, la intervención es por 12 meses, lo ha hecho ya la Superintendencia de Alianzas Público-Privadas. La idea inicial... Por 12 meses la intervención, meses, sí. a EH. A EH. Eso se interviene, no es interviene EH, se interviene el contrato. Eso es lo que dice el contrato, por lo cual incluso está enmarcado en cláusulas contractuales,
por lo cual cuando decían que era ilegal o expropiación o una cosa así, es una ridiculez, un contrato es ley entre las partes. Al final, la idea de una intervención es la reconducción hacia los objetivos del contrato. Eso es la idea general. Estamos encontrando situaciones en las cuales, pues, áreas de mejora donde, más que todo hacia el usuario final, quisiéramos que se diera un mejor servicio, por lo cual estamos empezando a ver situaciones que nos permiten mejorar la relación con ellos o la negociación con ellos. ¿Cómo hicieron para convencerlos? Porque me contaban que si ellos decían que se paraban, no había operación. No, habían opciones en el caso de que hubiera ese escenario catastrófico que levantaran el switch, no paramos y nada. Obviamente hay que recordar que el activo es del pueblo, el activo es del ENE, los activos de distribución son nuestros, ellos los están operando. O sea, al final no puede ser una expropiación, ni puede ser algo que estamos retomando, algo que no es nuestro. No es como que se invirtió, ellos construyeron la red de distribución y se la estamos quitando. O sea, la red de distribución es del país, es nuestra. Por lo cual, habían opciones de operar, habíamos hecho diferentes escenarios y diferentes cascadas. Usted hasta ahora preside ahí. ¿Y quienes los contrataron a ellos o firmaron contrato con ellos no pensaron en todo esto? Mire, la forma que se hizo, y esto viene a través de una APP, ¿verdad? La historia se cuenta en los comités técnicos de fideicomiso. Hemos visto cómo en su momento habían dudas de la sostenibilidad en los montos que se habían acordado, por lo cual, pues, esto es parte de lo que nosotros tomamos como lecciones aprendidas en cuanto a cómo ejecutar un contrato de este estilo. ¿Qué le puedo decir los que lo hicieron? Tendrán ellos que explicar por qué tomaron las decisiones que tomaron en su momento y por qué el contrato se firmó de esta manera, donde no habían una claridad en los montos que se estaban acordando. Sí, aquí me escribe el ingeniero Jorge Flores. Buenos días, saludos a sus invitados, interesante el programa, que bien todo lo del corredor logístico, ojalá que Palmerola sea un hecho. Se dice que varios bancos, las empresas Siemens, Dominion, estaban en reunirse con el ENE para apoderarse del contrato de H y del de Manitoba, esta última a través de la empresa Ingema. Por favor, pregúntele al ingeniero qué opina de las 9 MUDs que gasta la ENE en la distribución adicional a lo que cobra EH, si la operación total la hace EH según los estados financieros del 2020 del ENE, y qué función realizan 33 personas que nombraron como espejos a los funcionarios de EH. Bueno, para empezar de abajo para arriba, los espejos que nombramos es porque necesitamos entender qué es lo que tenía EH y qué podíamos utilizar de lo de EH. Al final ellos han sido capaces de recopilar la información necesaria para empezar a regestionar una operación a nivel nacional, uniendo las capacidades técnicas que ya tenía la ENE. Viendo lo que me está mencionando, mire, nosotros lo que buscamos es operar la red, la capacidad la tiene la ENE, por lo cual si nosotros decidimos operarla nosotros mismos, lo haremos, si vemos que es lo conveniente. Entendemos que venimos a un proceso electoral muy pronto, por lo cual lo que buscamos más que todo es que se pueda dar la operación más tranquila y posible para este tiempo y darle una transición mejor. Por lo cual nosotros obviamente... ¿Qué es mejor? ¿Cancelar el contrato? ¿Llegar a un acuerdo que ellos terminen el contrato ya firmado? Lo mejor siempre va a ser un acuerdo y una negociación en la cual todos no salgamos afectados, me refiero al país y a ellos, en lo cual todo sea justo. Eso siempre va a ser lo mejor. Por lo cual creo que esa es la vía que se puede llevar. Eso depende de las posiciones de cada quien. Hoy por hoy la posición de gobierno, o la posición de, por lo menos, de la Comisión Interventora es reduzcamos pérdidas porque el sistema no lo aguanta. Hay grandes contribuyentes, empresas que siguen robando energía.
El Estado ya va a pagar, ¿verdad? Sí. ¿Cómo van a hacer aquí en Tegucigalpa y San Pedro Sula especialmente? No le puedo decir exactamente dónde vamos a hacer las cosas porque es parte No, pero de la... yo sé de varias empresas y diputados y empresas, yo sé los nombres y tengo los datos que roban energía. Si Y me eso lo- no es justo. Si me los pasa, con todo gusto vamos a No, donde ellos. usted ya los tiene. Bueno. Porque usted ya los tiene, porque ya los dieron. Y yo he visto la lista. Pero lo importante es que recobren Pero ese ese- dinero porque los generadores de energía no le andan con pajas al gobierno. Estoy de acuerdo. No, es que yo lo he vivido. Que no andan con pajas al gobierno. Me pagan o le bajo el switch. O el barco no viene. Estoy de acuerdo. O sea, es una situación que han enfrentado todos los gobiernos desde 1994, donde se hablaba que la generación de energía hídrica iba a ser más barata, salió más cara, y que esas generaciones no son tan baratas. Esto de que usted dice la implementación de esta nueva ley, que incluye la transmisión, distribución y generación dividida, va a ser un logro para el país que nos va a sacar de ese yugo de que está estrangulado al ENE. Sí, claro. Y, ¿Por qué le digo que es importante la implementación de la ley? Y es que no es que estoy inventando el agua caliente, eso es una cuestión que ya se ha implementado en diferentes lados y ha funcionado muy bien. En realidad es más, creo que la región centroamericana solo los que quedamos somos Honduras y Costa Rica. Todos los demás han migrado a este sistema y les ha dado muy buenos resultados. Usted habla ahorita de precios de generación. ¿Usted sabe cómo se asegura usted de que consiga el mejor precio posible? A través de una licitación pública internacional abierta. Y eso es lo que manda la ley ahora. Pero hay que mantener esa institucionalidad para que se pueda hacer, porque hay diferentes actores que van creando esto. ¿Quién dice cuánta generación ocupamos? Hoy por hoy, el ODS. ¿Quién lo valida? La CRE. ¿Quién hace la licitación para contratar? La ENE. Y todo esto lo hacemos bajo la supervisión de la CRE, que en realidad todo esto es transparente. fíjate que yo a usted lo veo con buenas intenciones, pero Honduras no es así. Yo a usted lo veo con muy buenas intenciones, pero Honduras no es así. Firman contratos en el Congreso de 25 años. Ya, entonces, Pero si seguimos pensando así y no es que seguimos lo que- avanzando no, en la implementación de la ley... No, mire, y de verdad que yo siento que usted tiene buenas intenciones, pero en el Congreso firman contratos por 25 años, que amarran todo. Pues que eso es lo que tenemos que evitar ¿Cómo se va a evitar? con la implementación de la ley. Y se lo estoy diciendo porque una vez que usted... Es que así decía... Mire, estoy de acuerdo, es que, le voy a mire, poner un ejemplo. Yo estoy de acuerdo con En usted, Guat- pero en hay Gua- que decírselo a Xiomara, a Papi a la Exactamente. Orden y a Yanni Rosenthal, son los tres que tienen posibilidad con respeto a los demás. Ujú. Explíqueles qué es lo que tienen que hacer para que no nos sigan estrangulando. Respetar la Ley General de Industria Eléctrica, la institucionalidad del sector e implementar y terminar de hacer la decisión y modernización del ENE. Eso tienen que hacer. Esa frase que usted me acaba de decir de que Honduras no es así, así decía en Guatemala en el 97. Es que No, aquí- pero hasta hoy, Es que aquí no es así. Y hoy por hoy usted va a ver a Guatemala cómo es el ingeniero, sector. y hasta distinto. hoy, y yo tengo conocimiento de eso, Ujú. tengo conocimientos políticos y contactos, y he estado y he visto Ujú. lo que hacen, y hasta hoy, y recientemente se firmaron unos contratos también, amarran por 25 años, y el país queda, ¿cómo queda el país? Porque la ENE está así, si no la ENE no estuviera así, por ejemplo lo que él me contó hoy de las carreteras, yo lo he visto, hay que ser justos también. De acuerdo. Hay que ser justos. Todo lo de la carretera, yo una vez fui con ellos, está bien, me De parece. acuerdo. Lo suyo, me parece que sus ideas son buenas y que bueno que nos saldremos adelante, pero tienen que sacar de ese hoyo, Lené, ese montón de empleados que hay también, que son como 9 millones de dólares que gastan. Ujú. Creo Por que debe de ser más eficiente, ¿no? De acuerdo, y eso es parte de la modernización y decisión del ENE. Por eso es que hay que profesionalizar esas empresas. Y eso es lo que estamos apuntando. Lo ideal, estoy de acuerdo, hubiera sido que se implementara cuando decía la ley, que era el 2015. Pero yo no puedo ayudar sobre la leche No, derramada. no. Estamos avanzando y es parte del mandato de la Comisión Interventora en implementar esta ley y en buscar hacer los cambios necesarios para que usted de aquí a un par de años me pueda decir Honduras ya no es así como es hoy. Bueno, sí, pero ha sido así, lo hemos vivido usted, yo, el televidente y todos,
Y también nos cuesta cuando llega el costo de la energía. ¿De acuerdo? Porque tenemos una energía bastante cara. Voy a una pausa y continúo con mis invitados. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, gracias. Continuamos. Ministro Roberto Pineda, ¿qué se va a concluir en este año? Antes del 28 de noviembre, ¿qué va a concluir INSEP? Bien, ahorita tenemos proyectos prácticamente por concluir y uno de esos proyectos es Valladolid La Virtud, Mapulaca. Otro proyecto importantísimo también es el Boulevard de Choluteca, Boulevard de Comayagua. Se está iniciando también Dandí Trojes, se está iniciando San Francisco, San Luis, La Peña, se está iniciando también en unos días Quimistán Pinalejo. Pero aquí también quiero informar algo, Raúl, y que todavía no hemos hablado, y que es lo que estamos haciendo con Amapala, por ejemplo. Unir tierra firme, pues, Coyolito con Amapala, que es un sueño de generaciones. Hemos trabajado fuertemente con el BESE para que ahorita, creo que es el 31 de octubre, entra a directorio esa solicitud de financiamiento para poder empezar con toda esta mega obra. ¿Qué es lo que significa Amapala? O lo que vamos a construir en Amapala es un puente de aproximadamente 2.1 kilómetros, es el diseño del puerto y todas las obras que están dentro de Amapala, agua y saneamiento, agua potable y cualquier cantidad de acciones que vamos a ejecutar. ¿Qué es lo que falta? Falta cualquier cantidad de proyectos. ¿Cuánto es la inversión en Amapala? Aproximadamente unos 210 millones de dólares. Es una inversión bastante fuerte. Ya había hecho un estudio COICA en algunos años. Sácame de la ignorancia. Al hacer ese puente que una, ¿qué beneficio le va a traer al país? Bueno, lógicamente ese es parte del beneficio. Eso es parte de un beneficio, pero hay que verlo integralmente. Porque el puente en sí solo va a ser el tránsito de turistas en algún momento, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que va a traer? Va a traer una infraestructura a Amapala, que también va a repotenciarse a Amapala por un lado, y por otro lado vamos a tener el diseño del puerto. Eso va a significar para Honduras, lógicamente, que el sudeste asiático, por ejemplo, nos vea de una forma diferente. Bueno, ahí en Enecán, yo alguna vez que he ido ahí a San Lorenzo, he visto inmensos, pero inmensos barcos que vienen desde China y todos lados, que están atracados ahí, pues ¿qué embarcaciones pueden llegar a Amapala? Bueno, a Amapala pueden llegar hasta los post-Panama. Entonces, Explíquenle en su momento en el puerto... Expliquen en español lo que acabamos de lo que acaba ¿Qué de decir. significa? Que estos son embarcaciones que así entiende la gente. Con mucho más capacidad para llevar pues contenedores. Entonces, eso es lo que pasa, por ejemplo, en Panamá. Descríbame eso, por favor. Eso es lo que pasa en Panamá. Aquí estamos viendo pues todas esas obras que pudiéramos hacer una vez aprobado pues lo que es ese financiamiento por el Banco Centroamericano, y que el presidente pues Dante Mossi pues nos ha ayudado fuertemente para que esto sea una realidad. Es importante todas esas obras que van a potenciar toda esa zona, y que, como le decía, pues los ojos del sudeste asiático, los ojos del oeste de Estados Unidos van a estar puestos en todo esto que vamos a hacer. Fíjese lo que pasa en Panamá y con el cambio climático, ¿qué es lo que pasa? Pues Panamá pasa aproximadamente el 12% de embarcaciones
y que en este momento con el cambio climático ese tiempo de estadía pues es mucho más tardado. Lógicamente con todo lo que podemos hacer, que es un desarrollo no a corto plazo, pues aproximadamente unos 6 años, nosotros realmente estaríamos en una posición envidiable. Corredor seco de 391 kilómetros, un megapuerto, un puente de Amapala, un desarrollo completo de Amapala. Entonces eso prácticamente nos haría tener una visión completamente diferente y que ha venido construyendo el presidente Juan Orlando Hernández y nos ha dado instrucciones precisas para ese concepto logístico que significa tener toda esa infraestructura. Así es que esto es importantísimo para todo este desarrollo que estamos viendo dentro de un concepto logístico integral. ¿Se ha completado todo lo que habían planificado a lo largo de estos años? ¿O qué queda por hacer? Acuérdese, Raúl, que la pandemia y ETA y IOTA pues vino a trastocar, por decirlo así, toda una estrategia de infraestructura que veníamos caminando fuertemente. ¿Qué es lo que pasó? Empezamos pues después de ETA y IOTA con un proceso de habilitación y rehabilitación. En este momento estamos prácticamente reconstruyendo muchas de las carreteras que habían quedado ya en buen estado. Usted hablaba, por ejemplo, de la carretera de Occidente. La carretera de Occidente fue dañada por ETA y IOTA. Entonces estamos en ese proceso de reconstrucción. Fíjate que pensé porque yo tengo varios amigos de Copán que están protestando por eso. Claro. Pero usted tiene razón de que ETA y IOTA no es fácil. Hay 39 fallas, Raúl. 39. 39 fallas. Ahorita estamos atacando y vamos a atacar 25 fallas. Y ya se está trabajando en ello. Entonces, toda esa acción que estamos haciendo dentro del marco de infraestructura y la estrategia es dejar en buen estado una carretera tan importante como es esa hacia Occidente y la conectividad que va a seguir después hacia las dos fronteras. Así es que, lógicamente que esto es un sueño que hemos venido construyendo, Raúl, y que al final usted puede ver, pues la infraestructura se ve, y eso es lo importante. Fíjate que también, aquí no sé si hemos mencionado, hemos hecho 5.200 pavimentos municipales en casi todo el país, con una inversión de 6.000 millones. Entonces, eso cambia también el estado de la gente, el ánimo de la gente, la salud de la gente, la generación de empleo que esto hace. Creo que hemos hecho un trabajo suficiente que todavía falta, todavía no hay duda que falta. Yo le decía al principio, son 16.000 kilómetros, son destinos productivos, destinos cafetaleros que todavía hay que intervenir, corredores que hay que finalizarlos, pero para eso estamos, pues. Dejamos una base para que los próximos gobiernos puedan seguir. Y yo aquí quiero mencionar y decir las palabras del señor presidente. Estamos dejando una vara alta, y esa vara alta, los próximos gobiernos tienen que llegar a esa vara alta, y si no, mejor pues traspasarla, porque sí hemos hecho infraestructura. Es impresionante lo que se ha hecho, y no solo INSEP, sino todas las instituciones que están trabajando en infraestructura, INVES, SEDECOAS, muchas instituciones que están trabajando en infraestructura. Es impresionante lo que hemos dejado. Así es que yo creo que hemos hecho nuestro trabajo. Lógicamente falta mucho por hacer, pero dejamos esa base para que los próximos gobiernos puedan seguir. Ministro, le agradezco su comparecencia esta mañana. Ministro Roberto Pineda. Gracias, Raúl, y ya sabe que estamos para servirle, pues informar a la población todo lo que ha venido haciendo el gobierno de infraestructura.
Muchas gracias, ministro de INSEP, Roberto Pineda. Voy a cerrar con el ingeniero Rolando Leambú, que es el comisionado presidente de la Junta Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. El mensaje a la población, la esperanza y ojalá, y de acuerdo con usted, que se implemente la ley de la transmisión, distribución, generación para beneficiar al ENE, beneficiar al país, beneficiarnos todos, el desarrollo, y que el ENE se levante como la empresa importante que es para todos los hondureños, para el país en general. Ingeniero, gracias y su mensaje, por favor. Muchas gracias, Raúl. Para mí un placer poder compartir lo que estamos haciendo y la visión que se está teniendo. A la población, pues, concientizar de estos procesos son necesarios para el país y que vamos a hacerlo de la mejor manera y que creemos que va a resultar en el mejor beneficio para el país y para sus habitantes. Muchas gracias. Muchas gracias por su comparecencia esta mañana. Voy ahora con un rápido resumen noticioso para finalizar la entrevista de esta mañana. ¿Qué pruebas evacuará el Ministerio Público en la audiencia inicial contra el alcalde de Talanga, Roosevelt Avilés, y su señora esposa, acusados de lavado de activos y supuestos vínculos con el narcotráfico? Muy buenos días a usted y a todos los televidentes de la entrevista. Me acompaña para abordar el tema el abogado penalista Elvin Noel Carrillo. Esta audiencia inicial del alcalde de Talanga, ¿qué se puede dictar o qué se va a ahondar en la misma? Sí, según el artículo 294 del Código Procesal Penal establece la audiencia inicial, en la cual deberá evacuarse y proponerse los medios de prueba de los cuales se van a evacuar y posteriormente el juez va a emitir su resolución con la única prueba que ha sido incorporada al proceso y que tenga relación directa con los hechos por los cuales acusa a los imputados. De ahí deberá dictar un sometimiento provisional o definitivo o un auto de formal procesamiento con una medida cautelar de prisión preventiva o diferente a la prisión preventiva. ¿Qué dicen los antecedentes cuando se acusa de lavado de activos? ¿Qué tan difícil es desvanecer o comprobar el mismo? En relación a estos antecedentes, hay un antecedente previo de un diputado al cual se está defendiendo en libertad por el mismo tipo de delito. Por consiguiente, esto será oportuno que la defensa lo invoque para efecto de favorecer a su representado en relación a la medida cautelar a imponer en el caso que el juez emita un auto de formal procesamiento. De lo contrario, pues, también está sujeto que esta prueba no sea llegada al proceso o al tipo de delito por el cual están acusando, también podría dictar un sobrimiento en cualquiera de las dos opciones. Muchísimas gracias a Elvin Noel Carrillo. Con estos detalles yo retorno con usted a el estudio principal. Buenos días. Bien, Gisela nos va a ampliar sobre el ingreso del alcalde al fuerte militar José Trinidad Cabañas, donde se realiza la audiencia inicial en su contra por estos delitos de lavado de activos y supuestos vínculos al crimen organizado. Gisela, adelante. Así es, muy buen día, licenciado, y a los televidentes de la entrevista. Ya han hecho el ingreso el alcalde de Talanga, Roosevelt Avilés, a este fuerte general Cabañas y su otro pariente que permanecen bajo detención judicial en el primer batallón de infantería cerca de esta localidad. Falta todavía que hagan su ingreso las mujeres que vienen desde la cárcel de mujeres y en unos minutos estaría dando inicio a esta audiencia inicial en contra de estas 5 personas por suponerlas responsables del delito de lavado de activos de más de 300 millones de lempiras según el Ministerio Público. Déjeme informarle que hace unos instantes se ha dado un pequeño impasse en este sitio con el abogado Marlon Duarte, que es uno de los representantes legales, porque no le permitían el ingreso a la audiencia por portar en su vehículo stickers políticos. Entonces él en su defensa decía que por qué si también quienes están siendo juzgados están dentro de una base militar, ¿por qué no se le permitía el acceso? Y él ha sido obligado a retirar estos stickers de sus vehículos para poder ingresar hasta este sitio.
y se está a la espera también de otros abogados que también forman parte de la defensa de estas 5 personas quienes fueron capturados el lunes anterior en el municipio de San Pedro Sula, junto al alcalde y su esposa y otras 3 de sus familiares, a la espera de lo que vaya a ocurrir, lo que determine el juez con jurisdicción nacional, a donde deben rendir audiencia inicial en los próximos minutos. Si usted no tiene alguna consulta desde el estudio, devuelvo con usted al set principal. Muchas gracias, Gisela. Estaremos pendientes de lo que ocurra con el alcalde de Talanga, Roosevelt. Bien, me voy a San Pedro Sula. Sigue la violencia en el norte. Han matado de 20 disparos a un hombre de 30 años en la capital industrial del país. Buenos días, licenciado Raúl Valladares, en el foro La Entrevista. Lamentable informar a esta hora de la mañana que han asesinado a una persona de aproximadamente de 33 años de edad en la colonia Reparto Los Ángeles del sector Rivera Hernández en San Pedro Sula. Aparentemente este caballero pudo haber salido de su casa momento en el que fue interceptado por desconocidos, donde según las autoridades presenta 20 perforaciones de bala por arma de fuego. Él aparentemente pues se encuentra solo vestido con una calzoneta y unos tenis negros con un tatuaje en su brazo izquierdo. Hasta el momento pues no se ha aparecido ningún familiar y las autoridades no han brindado más detalles de quién podría tratarse esta persona. Lo que sí es de este sector, según algunos vecinos que brevemente han identificado, pero no han querido brindar más detalles por miedo a represalias por parte pues de los victimarios. Un hombre de aproximadamente 33 años con calzoneta verde limón y unos tenis negros que ha quedado boca abajo y al menos habría recibido 20 disparos por arma de fuego, según primeras pesquisas por parte de los oficiales de este sector. De momento es lo que se desprende en la ciudad industrial. Retorno con ustedes. Buenos días.